Muy bien, continuamos con nuestro aprendizaje de VHDL. En esta ocasión vamos a estudiar por primera vez autómatas o, en el caso este especial, la máquina Mili, con un ejemplo muy sencillo que es la detección de la secuencia 101. Vamos a tener un circuito que tiene una entrada escalar, la entrada X, y vamos a tener una salida Z. Combina lo que es un circuito, tenemos un circuito combinacional con un circuito secuencial. Aquí vamos a manejar flip-flops tipo D y aquí vamos a manejar con puertas AND y un inversor por ahí para nuestro ejercicio. Lo que es, en resumen, es un simple bloque con una entrada escalar y la secuencia Z va a ser 0 mientras no llegue la secuencia 1, 0, 1. Tenemos una señal de reloj para hacer los cambios en la máquina de estados o en el estado de nuestro circuito secuencial. Una cosa que hay que observar es que la salida depende de las entradas y del estado. Es decir, que si de repente cambia las entradas, puede cambiar la salida sin necesidad de que haya una señal de reloj. Eso es muy importante para tratar de entender en los ejercicios el funcionamiento de la máquina Mealy. Tenemos entonces en este esquema un pequeño ejercicio ejemplo en este libro que sería, lo podemos ver aquí de leer de izquierda a derecha. Cuando llega la secuencia 101, pues la Z se convierte en 1. Vamos viendo esto así. Aquí otra vez aparece el 1, nuevamente aparece el 1 y etcétera, ¿no? Ese es el propósito de este esquema. Tenemos el diagrama básico, pues es este. Empezamos en un estado 0. Como vamos a detectar 3 bits, bueno, necesitamos al menos 3 estados. Estado 0, 1 y 2. Y mientras llegue ceros, fíjate la nomenclatura que tenemos aquí. Aquí tenemos una especie de división. El número de arriba es la entrada X y la de abajo es la salida Z. Mientras llegue ceros, la salida es 0 y me mantengo en el mismo estado. Pero si llega un 1, me cambio al estado 1 y la salida se mantiene en 0. Si estoy en el estado 1 y llega un 0, me muevo al estado 2 y mantengo un 0. Aquí ya se va formando la secuencia 1, 0. Si llega al estado, la entrada 1, pues esto regresa al estado 1. ¿Qué pasa en todos los demás casos? Bueno, los demás casos los contempla aquí en este diagrama. Si llegara en un 1 en el estado 1, pues se va a mantener ahí. Haz de cuenta que llega un tren de 1 si se mantiene en este estado. Eventualmente llega un 0 y luego llega un 1, pues se cumple la secuencia y la salida va a ser un 1. Pero si llega un 0 y luego siguen puros ceros, otro 0, se perdió la secuencia y vamos a volver a iniciar en el estado 0. Esta tabla concentra este diagrama pues en la lectura respectiva. Tenemos aquí la parte secuencial, la de los flip-flops, y aquí tenemos la parte combinacional para las entradas diferentes. Para entrada X igual a 0 y para X igual a 1. El estado 0 pues es este. Si hay un 1, si hay un 0 se mantiene en 0. Si hay un 1 se va al 1. Y la salida pues es igual. Sería un 0 y sería un 0 para ambas. En cada uno de ellos, en el siguiente estado, en este sería lo mismo. En el estado 2, si llega un 0, se va al estado 0. Si llega un 1, se va al estado 1, pero la salida se convierte en un 1. Lo que tenemos eso codificado aquí. Tenemos entonces los estados se pueden codificar con 2 bits. A esto les voy a llamar A y B. Esto sería 0, 0, 0, 1, 1, 0. Y A más y B más es el futuro estado, es la entrada D de los flip-flops que vamos a utilizar. Estas dos columnas es para la entrada 0 y 1 respectivamente. Y bueno, estos son los nuevos valores que tendría el flip-flop al llegar el reloj, el pulso. Entonces recuerda que el lado izquierdo de estas columnas es A y el lado derecho es B. Entonces, ¿cuántas entradas tenemos? Pues el estado actual y la entrada X. En el mapa de Carnot que tenemos aquí abajo, para la A nueva,
pues vamos a tener x igual a 0. Fíjate, los renglones son A, B, en los renglones estos, A y B. El caso 1, 1 no existe, entonces cuando increase aquí, y si lo checas, para x igual a 0 tenemos los valores 0, 1, 0 para la A, 0, 1, 0. Y para x igual a 1 tenemos 0, 0, 0, que tenemos aquí, 0, 0, 0. Para el valor de la B, que es la segunda columna, son 3 ceros. Y en la segunda columna serían 3 unos, 1, 1, 1. Para el circuito combinacional de la salida, que es este, pues tenemos 3 ceros, serían estos 3. Y aquí sería 0, 0, 1, 0, 0, 1. Pues haces los mapas de Karnaugh y tienes aquí pues la combinación, esta combinación, este lazo, pues habría dos veces en A, entonces tenemos X negada B, que sería este. Y así obtienes que este cambia a A y B, nada más tenemos la X y aquí tenemos nada más, cambia la B, tenemos A y X. Entonces este es el nuevo estado para la A, para la B, o la entrada D del flip-flop A y la entrada D del flip-flop B. El circuito combinacional es muy simple, es este. Y bueno, vamos a verlo en el flip-flop en VHDL de una vez. Tenemos entonces la librería de la IEEE. Vamos a utilizar estos paquetes. Esta es una entidad testbench en realidad. Ahí voy a concentrar todo el diseño. Tenemos dos variables de tiempo, uno que le llamo periodo o medio periodo, porque lo vamos a usar para cambiar cada medio ciclo de reloj, del clock. El delay en X para desfasar un poquito la entrada del reloj, para hacer la observación de que pues la salida depende también es asíncrono es sensible a la X y al estado, y si el estado cambia antes de que cambie el reloj o los flip-flops, pues puede cambiar la salida. Y aquí es lo que vamos a ver con este retardo. Lo que también tenemos es, bueno, la señal de reloj X y Z, que es las señales principales de mi circuito. Q, que va a ser, este diagrama vamos a analizarlo abajo. Bueno, ahorita Q va a ser un vector. Déjenme ver si lo puedo hacer esto un poquito más largo. Va a ser un vector de dos elementos que lo voy a inicializar en 0 y en 0. Este valor de Q es la salida de los dos flip-flops, y el valor de la D va a ser la entrada de los flip-flops, va a ser esta, la D. Entonces A y B, D serían esta. Entonces aquí le estoy cambiando por el alias. B sería Q0, a este le estoy llamando, al flip-flop sería Q0. Q1, que sería le voy a llamar a B. La entrada de B, la D, sería D0 y esta sería D1. ¿Cómo generamos el reloj? Pues de la forma más fácil, con una sola. Esto ya apenas empieza el área de la arquitectura de esta entidad. Esta es la forma más breve para hacer pulsaciones cada periodo, y hacemos el cambio de reloj. Hacemos un proceso para la secuencia aleatoria de los bits, lo que sería la secuencia de X. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Pues es usamos la función uniform de mathreal del paquete de la IEEE. Dos semillas enteras que aquí le asigno valores X, y genero esta variable aleatoria real que le inicializo en 0. Cuando se ejecuta esta función en el levantamiento del pulso del reloj, genero el número aleatorio, y bueno, genero aquí en forma aleatoria, le asigno al valor de x11 con un retardo de delay x segundos. Recuerda que le puse ahí 4 nanosegundos arriba. Vamos a verlo. Aquí tenemos el delay para el reloj y el delay para la asignación de la X. Y bueno, lo que tenemos entonces es que vamos a asignarle un 1
cuando el random sea mayor que 0.5. Recuerda que el número aleatorio es uniforme, con probabilidad uniforme entre 0 y 1. Esto quiere decir que el número puede caer con cualquier probabilidad en ese rango, y por lo tanto pues, es lo mismo, es igualmente probable que sea un 1 a que sea un 0. Entonces vamos a asignarle un 1 después de 4 nanosegundos o un 0 después de 4 nanosegundos. La instrucción aquí empieza y aquí termina. Esa es la forma en que generamos X. El flip-flop pues, es simplemente la asignación. En Falling Edge, así tenemos aquí los flip-flops, tenemos un circulito en el clock. Quiere decir que esto se activa cuando hay un descenso en el reloj. Entonces el vector de D se va a Q. Recuerda que lo tenemos con alias y por lo tanto el circuito combinacional que está aquí abajo, bueno, pues tenemos el valor de la D A de B es el valor de X, este valor de X es de B, el valor de A es no X con B, no X con B, esta es la B, ese es el valor de la DA, y la Z sería X y A, esta es la A y esta es la X, este es el valor de la Z. Entonces, pues es la manera que estamos implementando este circuito. Vamos ahora a correrlo. Make. Hacemos esto grande. Seleccionamos. Se batalla a veces con el... Vamos a analizarlo despacio para tratar de entenderlo. Bueno, entonces observa aquí que tenemos un pulso, se detectó aquí la secuencia 1. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Recuerda que los flip-flops cambian de estado en el falling edge cuando cae el reloj. Entonces estos son los pulsos del clock, el primero. Entonces cuando va cayendo están cambiando los estados. Entonces aquí por ejemplo detecta un 0. Este es X. Hay que checar X con las caídas del reloj, del clock. Aquí sería 0, 1, 0. O sea, nosotros estamos tras la secuencia de 1, 0, 1. Entonces las salidas se mantienen 0. Se mantienen ceros. Y luego aquí detecta 1. Detecta 1. En este momento estamos en el estado 1. Y luego cuando detecta el 0, movemos al estado 2. Y aquí está por cambiar, pero el detalle que aquí, cuando cambia, antes de que cambie aquí, la Z, la X cambia de 0 a un 1. Entonces ahí detecta la secuencia 1, 0, 1. Aunque no haya llegado el pulso del reloj y por lo tanto la salida cambia a un 1. Detectó la secuencia 1. Fíjate en la caída del reloj sería aquí 1, 0 y estábamos esperando para que el reloj para que detectara la secuencia 1, pero ya no se esperó y apareció primero, entonces ya aparece la secuencia 1, 0, 1. No es necesario que haya aparecido aquí el reloj. Es un poquito extraño, pero así es. En este caso, por ejemplo, mira, si aquí hay caída, aquí estamos en el estado 1 y luego de repente te vas al estado 2 con este pulso que está aquí. Y en el estado 2, se queda allí con salida 0 y al momento de llegar aquí, tú esperarías de que cambiara un 1 porque tenemos un 1 aquí, pero en realidad la salida cambió a un 1. Y haz de cuenta que este 1 es como si lo hubiera pescado aquí antes. Entonces se detectó prácticamente el 1, 0
y como si este hubiera estado aquí en la caída de este pulso, se detectó el 1 en la presencia de esta X y aquí apareció la Z. Entonces cae el pulso. ¿Por qué cae el pulso? Porque haz de cuenta que es como si yo hubiera tenido aquí 1, 1, 1 y vuelve a caer a 0. Algo difícil de entender, así son las máquinas milis, dependemos del estado y de la salida. Bueno, pues estudiar mucho esto de las secuencias, de las máquinas milis, de los autómatas, y pues en el siguiente video espero pronto hacerles otro video que en relación a estas mismas máquinas, pero para trabajar con un problema de exceso de 3. Espéralo y felices estudios. Hasta luego.